Muy buenas a todos muchachos, soy Luca Garcelli, bienvenidos a mi canal. En este video chicos vamos a estar reaccionando a la semifinal 1 del Festival da Canção. Portugal, octavo por ahora para ganar Eurovisión. Muchachos, ¿cuánto tiempo hacía que no pasaba eso? Yo os lo voy a decir desde Salvador Sobral 2017, que fue cuarto, quinto, hasta que al final ganó. Por lo tanto, elijo creer. Si te interesa este festival, quédate. Bueno muchachos, como el año pasado estamos aquí fieles a la cita, siempre siguiendo a Portugal, los países que siguen Eurovisión, Grecia, Portugal, España e Italia. Solo me queda esta bala muchachos, viendo las casas de apuestas, solo me queda esta bala. Confiamos en Portugal chicos. Vamos a estar reaccionando a esta semifinal número 1. Seguramente, si os pasáis por aquí, el año pasado visteis mis reacciones y mis reviews de las semifinales de Festival da Canção. Y tengo mucha curiosidad muchachos en saber qué es lo que tienen ahí guardado los portugueses. Esto ha sonado un poco mal, pero ya me entendéis. Habrá una canción para el perro más longevo del mundo, para Bobby. Si Irlanda ha hecho una canción para Laika, Portugal puede hacer una canción para Bobby. Perfectísimamente, no creo que esto suceda, pero ¿y si sí? Bueno muchachos, tenemos aquí toda la lista de canciones, estas 10 canciones de la semifinal número 1. Veo en Eurovision World, lo estoy mirando, algunas notas bastante interesantes. Una canción con 5 estrellas, cuidado con Tristeza. Venimos de Esperanza de Eurovision Junior con Portugal y ahora pasamos a Tristeza, cuidado. Vamos a empezar por el principio, Chico Gaiato, ¿de acuerdo? Escuchamos un poquito, review, un poquito, review, y así vamos muy bien. Bueno muchachos, libreta de Eurovisión, espacio para Portugal. Oye, ¿cómo ha empezado esto muchachos? Me ha gustado mucho, Chico Gaiato. Tengo muchas cosas que decir de esta canción, muchachos. Primero, canción rítmica, cómo está la percusión, muchachos. Cómo pega esa percusión. Después, voz con un poquito de distorsión, mezcla elementos tradicionales, elementos un poquito más modernos. No sé cómo ser en directo, espero que sea bueno, la verdad. Matices en las voces, voces que salen de atrás, dándole bastante riqueza a la canción. Como digo, una mezcla de tradición, moderno. Me ha recordado un poco, solo un poco a Tanxugueiras, un poquito solo. Es mi referencia de España, pero solo un poquito. Después, gran espacio para staging, muchachos. Gran espacio. El estribillo con ese hola, leila. Eso para staging. El final puede quedar muy épico. Lo último que no me ha gustado tanto ha sido la zona del bridge, ¿de acuerdo? Porque ha estado haciendo un build-up, construyendo y luego ha sido un bajón muy grande, lógicamente, para ese final en alto. Pero creo que es el único detalle que no me ha acabado de gustar. Pero muchachos, muy bien este Chico Gaiato. ¡Ay, señor! Bueno muchachos, segunda canción, Rita Sampaio, Voltage. Esta canción vocalmente la he escuchado mucho más clara, sin ningún tipo de distorsión. Puede ser que quiere decir que ella vocalmente va a ser superior al anterior concursante que hemos tenido, al anterior participante. No me convencen mucho las armonías, de acuerdo, las armonías que hacen me han creado bastante dudas, me sacaba un poquito de la canción, de acuerdo a esas segundas voces que ella hace. Es una canción más clásica, lógicamente. Merece o quizá pueda hacer un staging más conceptual, más creativo para destacar un poquito más. La canción es una canción placentera de escuchar, sin embargo no considero que tenga grandes partes memorables. Es una canción más clásica del Festival da Canção, pero lógicamente llama bastante menos la atención. Me parece que siempre tiene que haber canciones de ese estilo para que Portugal conserve su estilo tradicional. Sin embargo, yo ahora no me quedaría de momento con él. Ainda é cedo e nada foi em vão. Sobre nós há o mesmo céu. Há sementes de amor e a nossa redenção. Tercera canción, muchachos, Do Nothing, Sobre Nós. Bueno, una canción simpática, me recuerda un poquito al estilo de João Couto del año pasado, más o menos.
una canción optimista, una canción bastante simple en ese sentido. Y tengo que decir que no me gustan tanto las canciones que no buscan ser competitivas, simplemente me parece una canción radio friendly, una canción que no tiene un mensaje especialmente potente, no tiene un instrumental especialmente potente, y yo quizás necesito un poquito más canciones que me interpelen, ¿de acuerdo? Canciones que me llamen la atención, ya sea por una cosa o por otra, y que diga, hostia, ¿qué está pasando aquí? En esta pues no me interpela, muchachos, mi opinión. Vou parar para te dizer a força do meu ser, minha vontade de querer, encostada no meu peito, a minha casa ao pé de ti. Oh, chicos, qué bonita esta, me ha gustado mucho, muchachos. Marco Rodríguez, A Miña Casa. Vamos a ver, muy bonita, una canción muy clásica, a diferencia de Rita Sampaio, esta es 100% clásica portuguesa. Y puede ser que me haya gustado por una cuestión de edad, porque este tipo de canciones me recuerda a las canciones latinoamericanas de los finales de los 80, inicios de los 90, y como yo soy de esa época, quizás sí que me interpela un poquito más. Se nota el sentimiento, todo lo que dice, a mí me llega bastante. Mirando un momento a la página de Eurovision World puedo comprender por qué a los fans pues no les gusta tanto, porque eso no es lo que se lleva en Eurovisión. Pero gente como yo, por ejemplo, sabremos apreciar este tipo de música. El año pasado me gustaban algunas canciones, como por ejemplo de Miñadores, me parece que era, y alguna más. No pasaron de ronda, pero aquí en los comentarios me decíais que eran muy bonitas y que eran muy buenos cantantes. Por lo tanto, hay que apreciar la música, aunque la canción, obviamente, para el festival pues no sea tan competitiva. Outra luz brilha perto de mim. Sei que o amor nem sempre é razão. Canción número 5, Margarida Campelo, Eu sei que o amor. Bueno, chicos, otra balada más. Se me están mezclando las baladas. ¿Cuántas baladas juntas? No todas son grandes baladas, o no todas me parecen grandes baladas. Es una construcción muy lenta de la canción, muy lenta, tarda mucho en el build-up. Será una canción que destaque más en directo por la voz de la cantante, en directo con esos coros que hay. ¿Destacará más en directo? No lo sé, pero en el estudio, muchachos, se me queda muy corta. Es una canción muy easygoing, una canción fácil de escuchar. Habla del amor, pero del amor en general, no sé, no tiene ningún punto muy memorable, ningún punto destacable de la canción, y la letra tampoco va mucho más allá. Por ahora, esta quizás sea con la que menos me quedé. De todas las baladas que hay, creo que con la que menos me quedaría sería con esta. Hoje a tristeza é igual. Fiz-me de cego, fiz festas ao ego. Hoje a tristeza é igual. Bueno, chicos, esto ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos algo ya bastante más serio. De hecho, esta canción, que para ser una balada tiene 5 estrellas en Eurovision World, incluso a la gente que no habla portugués le ha tocado. Por lo tanto, cosa seria. Josh, Tristeza, ¿de acuerdo? Comentábamos al principio, llama la atención esta canción. Bueno, lo primero de todo que llama la atención son los matices vocales que tiene esta canción. ¿Hay otras baladas en esta semifinal? Sí, pero esos matices son diferentes. Ya la gente empieza a ver una voz bastante más interesante, ¿de acuerdo? En lo instrumental lo hace muy misterioso, hay mucha tensión en todo lo instrumental, en toda la construcción va creciendo la tensión. Es como que, ¿qué pasará? ¿Qué pasará en la canción? Eso está muy bien, muchachos. Después, si bien es cierto que también tarda en construir, porque el estribillo no llega hasta el minuto y medio de la canción, en ese build-up, en ese pre-chorus, está metiendo mucha intriga, mucha tensión, y eso es bastante interesante, ¿de acuerdo? Eso se agradece bastante. Finalmente, hay mucho espacio para staging. Vemos que ha habido un trozo en la canción donde estaba el solo del instrumental. Ahí se pueden hacer cositas, ¿de acuerdo? Y además la canción habla de cosas bastante más profundas. El título se llama Tristeza, pero puede estar hablando perfectamente de la depresión. ¿Por qué no? No sé de qué va la canción exactamente, ¿vale? Sé que habla de la tristeza y demás, entiendo más o menos el portugués,
pero no sé con qué objetivo lo escribió, pero a mí perfectamente me puede estar interpelando por aquellas personas que han sufrido depresión o gente que, que está sola. Decidme en los comentarios si creéis de qué habla esta canción, si conocéis un poquito más al artista y me podéis comentar, porque esta canción tiene 5 estrellas, por lo tanto es candidata seguro. ¿De acuerdo, muchachos? Finalmente, aparte de lo que he comentado, de la temática profunda, hemos visto otras baladas que sí que hablan de amor, tal, pero esta es un poquito más deep, ¿de acuerdo? Es un poquito más dark, incluso, podríamos decir, y eso está bastante bien, que no se hable de las cosas de una forma general, sino que vayamos a las canciones profundas. Último fin de semana, San Remo, en este caso Patito, Cedes, tenía una canción que era una canción sobre la depresión, sobre los hombres que también tenemos problemas mentales, muchachos, también sufrimos de ese tipo de cosas, claro que sí, y que los hombres se atrevan a hablar de ese tipo de cosas, me parece perfecto. Josh. Não sou só eu a gritar. Já tentei não pensar. Quero poder comprar uma casa e viver contigo. Bueno, muchachos, séptima canción, capital de Bulgaria, da Bulgaria, Lisboa. Lógicamente se llama Sofía, bien elegido ese nombre. Otra balada más, sin embargo, esta es un poquito más dinámica, ¿de acuerdo? Tiene matices interesantes en su voz que la hacen destacar quizá de otras baladas que hemos escuchado, porque las canciones, muchachos, no se escuchan separadas, las canciones se escuchan juntas en un festival, porque dependiendo de cómo sea cada canción puede ser buena, pero destacará al lado de las otras. Es así como se eligen las canciones en un festival. La pregunta es, ¿esta canción destaca? Bueno, tiene una estructura un poquito más diferente porque es un poquito, como he dicho, un poquito más dinámica. Esta canción, de nuevo en Eurovision World, tiene 4.5 de nota, lo cual es una señal bastante buena. Es una canción que está traducida al inglés y al español, por lo tanto es que alguien se ha tomado la molestia de traducirla. Eso quiere decir que tiene opciones. Sin embargo, muchachos, a mí es una canción que yo no sé si tiene un mensaje que no estoy entendiendo, ¿de acuerdo? No sé si vosotros me podéis comentar en los comentarios si queréis, si realmente tiene un mensaje mucho más profundo, pero a mí no se me destaca tanto de las demás canciones que hemos escuchado. De nuevo es agradable de escuchar, placentera, su voz tiene unos matices, no me acaban de convencer tampoco las armonías de momento de esta semifinal, de algunas de las baladas, pero no sabría si destaca tanto como su puntuación dice. Eu abracei tudo o que eu perdi. Eu só queria me encontrar a mim. Eu só me encontrei quando eu vi que eu sou como ninguém. E agora eu sei tudo que eu dei, tudo que eu sou. Canción número 8, Blue A, Ninguém. Bueno, este es un cantante de género urbano, aunque la canción no sea de género urbano, se nota que lo es. Hay unos matices diferentes en su voz, se nota que no es tanto un cantante de canción tradicional, tiene flow en su voz. Me hubiera gustado realmente que esta canción fuese más de género urbano, se puede mezclar tradicional y moderno. A veces, por ejemplo, el año pasado en San Remo, Italia lo hizo, lo suele hacer últimamente, este año no tanto como mínimo, pero es bastante interesante la mezcla tradicional moderna sin perder tu esencia. Por ejemplo, el año pasado estuvo Bispo con Casa Portuguesa, creo recordar, pero una canción de rap, creo recordar, pero una canción más urbana. Me gustan esas canciones y me gusta que le aportan variedad al festival, sinceramente. Bueno, sobre esta canción, ha aportado algunas cosas diferentes, al menos yo lo he sentido así. Me parece que el final es un bonito mensaje en el speaking, ¿de acuerdo? Hablando. Un poquito largo quizá para el stage, vamos a ver cómo lo hace, y los coros al final han sido bastante interesantes, pero como digo, muchachos, me hubiera gustado un cambio de registro. Creo que este cantante puede hacerlo. O sea, no lo tengo localizado, no lo sigo habitualmente, pero creo que es un cantante que puede cantar más género urbano. De hecho, la estética en el lyric video ya lo mostraba. He mirado un poquito su Instagram después de escuchar la canción y parece que sí que es ese tipo de cantante. Me hubiera gustado un poquito más que tiraran por ahí. Aplausos, assobios, no calor, calafrio. Posso ser rainha deste chão, posso ser coroa de latão, posso ir de besta a bestial. Canción número 9, Jessica Pina, Calafrío. Creo que esta canción tiene algunos ritmos diferentes, lo cual, la verdad, agradezco.
sinceramente, en el momento, en la segunda parte de la canción donde sale el saxo, es un momento ideal para subir un poquito el ritmo, un poquito, y hacer algo un poquito más diferente. Sin embargo, creo que esta chica tiene una voz con unos matices bastante interesantes, bastante incluso afrolatinos, ¿de acuerdo? Puede ser muy buena en el directo, no lo sé, la canción no se presta tanto a ello, pero sí que la veo realmente sorprendiendo en el directo. Opinión personal, simplemente a primera escucha, la acabo de escuchar. Bien, como digo, esperaba que pudiera hacer la segunda parte de la canción un poquito más dinámica. Todas las canciones de esta semifinal tienen una estructura bastante parecida, una estructura casi todas bastante predecible, ya sabes lo que vas a escuchar y se basa mucho en la calidez de la voz y en el mensaje. Como he dicho, creo que en directo puede ser interesante esta chica. La canción, en mi opinión, le podía haber sacado más partido. Como digo, igual me estoy precipitando, igual no la estoy valorando del todo bien, pero considero que, por lo que he podido escuchar, tiene voz para hacer una canción con bastante más pegada. Morto, estou cansado de lutar, ouço. Ai, oh mãe, o fogo não chora, por quem morre em terra. Tenho medo, mas não vou parar. O fogo não chora, por quem morre em terra. Bien, chicos, hemos acabado bien. Hemos acabado bien la ronda. Peculiar con la canción Adamastor, ¿de acuerdo? Una canción que también destaca como la número 1, la 1 y la 10 han destacado bastante, estilos diferentes, con mucho folclore también, pero canciones con bastante una percusión que llama bastante más la atención que las demás. Tengo apuntado que tiene un instrumental que da bastante suspense, parecía a la primera, ¿de acuerdo? Bastante suspense, bastante intriga, aporta tensión a la canción. Tengo apuntado también que es una canción con sonidos también modernos, aporta distorsiones, lo cual me lleva a pensar en Joao Borges el año pasado, donde recibió 12 puntos del jurado y 12 puntos del público y el jurado lo dejó un poquito atrás. En la final, quizá el jurado no valora tanto estas voces, también me crea algunas dudas, como este tipo de voces que tienen un poquito de vocoder, que están un poquito editadas para propósitos de la canción en estudio, ¿cómo pueden ser en directo? ¿Saldrá adelante este buen hombre? La canción no me desagrado. Finalmente tiene un final bastante interesante también, puede ser bastante épico. Espacio para el staging, una parte de instrumental donde es el solo de instrumental también. Parece que las canciones estén hechas a la par, la primera y la décima. Y soy bastante optimista con esta canción porque a mí particularmente es de las que más ha destacado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora, muchachos, un pequeño ranking. Os aviso que no sirve para nada porque el año pasado acerté 4 de 10 de los finalistas, es decir, no me hagáis caso nunca. Bueno, chicos, vamos a hacer este ranking, ¿de acuerdo? Canciones que van a pasar, en mi opinión, vamos a ver luego lo que pasa. Chico de Ayato con Ay Señor, por supuesto, creo que destaca bastante. Después, una canción que me gusta, pero que quizá no vaya a gustar tanto, no la pasen, sería A Miña Casa, Marco Rodríguez. Entre tantas baladas, esa quizá es la que me ha llegado un poquito más, ¿de acuerdo? Junto con, por supuesto, Tristeza de Josh, esa me parece clarísima, ¿de acuerdo? Finalmente quedan dos más, me voy a ir con Peculiar de... Bueno, sí, con la canción de Peculiar, Adamastor, la última que hemos escuchado. Y finalmente, si tuviera que rescatar alguna de las otras, sería quizá Lisboa de Capital da Bulgária. Se quedarían fuera Rita Sampaio, Voltage, Do Nothing, Sobre Nós, Margarida Campelo, Eu Sei Que O Amor, Blue Eye, que quizás espero que en directo sea bueno, porque tiene un estilo un poquito más, ¿de acuerdo? Un poquito más urbano y me gusta, con Ningem y Calafrío, creo que se pronuncia así, corregidme si me equivoco, de Jessica Pina. Muchachos, ¿qué opináis de esta primera semifinal de Festival da Cansao? El ganador está en la segunda. Decidme que en la segunda hay un pelotazo increíble y está el ganador. Siento que sí. He visto algunas reviews de I Wanna Destroy You. No lo sé, es la que más puntuación tiene en la segunda semifinal. También estaría Cotovia de Tiana Vilariño y Medo de Fernando Daniel.
Si pronuncio mal, disculpadme, ¿de acuerdo? Son como las estoy leyendo. No lo sé. ¿A qué puede deberse esa octava posición de Portugal en el ranking de Eurovision 2025? ¿Estará en la segunda semifinal la potencial ganadora o ganador del Festival da Canção? Lo descubriremos en breve, ¿de acuerdo? Este fin de semana, primera semifinal, haremos también vídeo review de los que han pasado de ronda, tal y como hicimos el año pasado, segunda semifinal y seguimos el mismo proceso, muchachos. Toda la suerte del mundo para Portugal y todos los participantes en Festival da Canção y, por supuesto, siguiendo siempre a los portugueses en Eurovision. Nos vemos en siguientes vídeos reaccionando a canciones de Eurovisión o grandes festivales como es el Festival da Canção. Un saludo a todos y hasta la próxima.